Mi hermano, ¿cómo va el tiempo avanzando? Estamos ya al finales del mes de abril. Se nos acerca otro mes más. Y vamos recordando lo que la palabra de Dios nos va edificando. Si vamos recordando a cómo comenzamos, los 40 días y a dónde los encontramos en este momento. Quiero tocar parte de con lo que incluye ahora, tocábamos el Evangelio del jueves pasado, un envío, algo que cuando has recibido, eso los conectamos a que después que pasen estos 40 días, que pase la Pascua, tenemos que seguir viviendo lo que hemos comenzado a hacer. Porque Dios llama, edifica y Él forma. Por eso en la primera lectura podemos tener una historia muy bonita para cualquiera de nosotros que pensamos a dar un camino diferente. Dios llama a lo que está deformado y Él forma. Dios llama a aquel que todavía está en caminos no rectos y viene, y lo que pasa que cuando alguien toma nuevas decisiones y empieza una vida nueva, no es aceptado. Aquí viene conectándose también a lo que cuando un profeta no es bien recibido en su tierra, porque lo conocen, quién es, qué es lo que ha hecho y de dónde viene. Sin ponernos a pensar que Dios transforma, Dios llama y Él forma. Eso le pasó a San Pablo, cuando él perseguía la iglesia y cuando él tuvo un encuentro con el Señor, las cosas cambiaron. Entonces, quien lo conocían como un perseguidor de los cristianos. Entonces, cuando él tiene el pacto con Dios y hace un cambio, claro, no le querían escuchar. Él tenía que explicar de dónde venía, qué había pasado. Y de allí me conecto yo ahorita, mi hermano, cuando a alguien en nuestra comunidad, en nuestra casa, cambia de vida y no lo aceptan. Le dice, ¿qué te pasa? Y por eso la palabra de Dios dice, un profeta, dice el Señor, no es bien recibido en su casa, porque lo conocen. Y entonces aquí venimos una conexión grande, que a dónde está nuestro creer que Dios forma a aquel que ha llamado, pero lo llama no porque está listo, es porque Dios sabe que es el material perfecto para en el camino del Señor. En la segunda lectura, la importancia que es el amor. Cuando amamos a Dios, hacemos cosas que solo el amor de Dios lo puede hacer. El amor nos hace reactar, los hace sobrepasar cosas. Como una madre se levanta por su hijo a medianoche cuando el niño llora. Lo hace por amor. Lo hace porque le interesa, le hace porque está al cuidado. Cuando nosotros hemos encontrado lo que de verdad es el amor de Dios en nosotros, entonces vamos a empezar a cambiar la forma de venir a la misa con más puntualidad, ponerle importancia a lo que es la palabra del Señor. Por eso digo, han pasado 40 días, pero eso no quiere decir que vamos a volver a lo mismo. Vamos a empezar a seguir viviendo igual a lo que el sacrificio, las promesas que hemos hecho al Señor tienen que ser actual para empezar a cambiar. Me conecto con lo que el Padre nos decía el jueves. Muchas veces nos acostumbramos a estar en un solo lugar y no salir a proclamar la palabra del Señor. Tenemos que salir a veces y lamentamos el caso que más en la arquidiócesis, en nuestra área de Baltimore, más de 30 parroquias
se corre el riesgo que pueden ser cerradas. ¿Por qué? Porque no hay ese interés a la palabra de Dios, ese entusiasmo a estar juntos como nos encontramos en este momento. Entonces, el mismo Padre nos decía, nos acostumbramos a veces a estar en un solo lugar y el Papa Francisco nos dice, vayan, los envío, dice el Señor, proclamen el Evangelio. A como lo hizo San Pablo, después de tener un encuentro, se tira una decisión sabiendo y lo entendía muy bien que no iba a ser fácil, iba a ser rechazado y que iba a ser un proceso de una vida no aceptable. Ahora, en el Evangelio de ahora ponemos el ejemplo de lo que es alguien que está pegado a un árbol, a una rama que está llegada al árbol para estar verde, para dar fruto, en un buen terreno, cerca del agua. ¿Y qué puede pasar cuando nos encontramos con un árbol que está seco, que no da fruto? Pero para entenderlo de una forma mejor también, podemos pensar en nosotros que venimos de países latinos, cuando tenemos tal vez alguna vaca que no da leche, no da mucho, entonces viene y la venden al destazadero. O tal vez alguna gallina que no pone huevos, rapidito va a la olla. Entonces, la pregunta es aquí nosotros, ¿qué tanto me estoy llenando con el Señor para tener ese fermento lleno? Y me estoy fomentando, me estoy llenando para dar a los demás lo que Dios quiere que yo dé. Yo soy la vid, ustedes el sarmiento. Si permanecen en mí, darán muchos frutos. ¿Cuáles son los frutos que nosotros estamos dando ahora? En nuestros hogares, la familia, ¿cómo estamos tratando, poniendo a Dios en medio de ellos? La vida, ver por la vida. ¿Cómo podemos tener momentos de decisiones cuando empieza un momento de un arrepentimiento y quiero hacer las cosas diferentes? Mire, el estar pendiente de la palabra de Dios es bien importante. Como apegado a la segunda lectura, cuando decimos el amor de Dios, usted se puede preguntar, ¿qué tanto amamos a Dios? Y la respuesta la tiene usted y la tengo yo. ¿Qué tanto usted se acerca a la palabra del Señor? ¿Cómo está orando al Señor? ¿Cómo está su tiempo de oración? Su comunicación con Él, ¿cómo está? Entonces, allí podemos empezar a decir, ¿qué me falta para enamorarme del Señor? Tenemos que empaparnos, sentirnos como, soy un árbol que me encuentro cerca del agua, pero el agua todavía no la siento. Para que este árbol dé fruto a los que están cerca, la sombra pueda cobijar a alguien que tenga calor, que sienta sed. ¿Por qué digo, hay que estar pendiente de la palabra del Señor? El jueves tuvimos el rosario aquí, algo diferente. Y doy gracias a Dios por los hermanos caballeros de Colón, que se llevó el rosario por los niños no nacidos. Qué hermoso pensar en la vida. Y mire, y hasta estar pendiente hasta de una palabra que te transforma. Y vamos a ver que una vida que Dios ha querido traer al mundo y el ser humano le pone barreras para que no nazca, nosotros estamos dándole un alto al plan de Dios. Porque usted conmigo, Dios tiene un plan. Lo que pasa es que no lo hemos encontrado a veces. Y decía el Papa Francisco, muchas veces el mundo vive como que si ya estuviera en el cielo, sin preocuparse. Es a veces como que no hay nada que hacer. Hermano, es preocupante cuando no nos preocupamos porque Jesucristo está en nuestra vida. Vea usted que un niño que
supuestamente iban a nacer, y viene el ser humano y le pone alto para que no nazca. Le está poniendo alto al plan de Dios. Y eso corremos un riesgo. Oremos por lo que es que abunde la familia, que abunde la gracia. ¿Cómo necesitamos que haya vida? Pero somos nosotros los encargados. Quizás podemos ver dos casos diferentes. Aquel que tal vez hay familias que les ha costado tener un hijo. Lo han buscado y a veces luchan, luego lo logran. Y a veces otros están queriendo no tenerlo. Son dos casos diferentes, ¿no? Entonces tenemos que preguntar ¿qué necesitamos? El amor de Dios. Y ahora, a dónde voy es que viene el momento de que pensar que un día el Señor me va a llamar. Dios me dio cargo de una familia. Yo tengo que ser farmento, tengo que estar apegado a lo que es de Dios para poder alimentar lo que está cerca de mí. Porque eso puede hacer que si no doy fruto, puedo ser sacado y arrojado a otro lado. Pero cada vez que amanece, cada vez que nos levantamos de nuevo, usted conmigo, hermano, hermana, somos elegidos de Dios a despertar para tener una oportunidad más para ser salvos. Pidamos al Señor que entendamos el don de la vida, porque hemos venido al mundo por una razón, y es para apegarnos a la viña del Señor y sentirnos con ese entusiasmo, pero un entusiasmo que nos lleve tal vez despacio pero seguro. Cada vez que hemos tenido un sacramento en la iglesia, es una mano que Dios te ha tocado y te dice, ven, quiero que me sigas. ¿Cuántas veces, cuántos sacramentos hemos recibido nosotros y tal vez están privados? Somos bautizados y nos falta la evangelización. Esa mano, si nos ha tocado, tengamos la mira hacia el Señor porque Él nos está llamando a que seamos con el oído atento a escuchar lo que Dios quiere darnos a nosotros. Así es que oremos por aquellas madres que se encuentran tal vez con una iniciativa de no querer tener el hijo, o aquellas madres que están luchando porque venga la vida. Pero tenemos que ser nosotros constantes y quizás usando el canal de Mamita María, la madre de la iglesia, la madre de Jesús y madre nuestra, que interceda por las familias, para que ese fermento de Jesucristo en nosotros siempre nos lleve a la formación, para que cuando Dios nos llame a su presencia, podamos calificar para ser salvos. Ave María Purísima.